Entonces yo quiero que hablemos esta noche, y le he dado el tema a esto, le he dado este título porque en la Biblia, ¿cierto? En el Nuevo Testamento hay 3 milagros más sobrenaturales de todos del ministerio de Jesús, ¿cierto? Jesús hizo 3 resurrecciones, ¿cierto? Resucitó 3 personas, pero yo le he titulado a este mensaje 3 familias resucitadas, ¿sí? Ese es el mensaje, 3 familias resucitadas, porque les voy a mostrar en los 3 relatos que a pesar de que Jesús hizo un milagro sobre una persona, sobre un individuo, la verdad Jesús no vio al individuo, sino vio a la familia que estaba siendo afectada, ¿cierto? Estaba muriendo una persona, pero era una persona muy importante en esa familia. Entonces vamos a revisarlo y vamos a ver que Jesús hizo el milagro. La razón principal o lo que movió a Jesús para resucitar a una niña de 12 años, para resucitar a un joven y para resucitar a Lázaro, un hombre ya más adulto, es que Jesús vio que estaba siendo muy afectada una familia. Entonces usted dirá, bueno, pero eso es muy normal, muy natural. No, porque aquí vamos a ver que estas familias que nos describe la Biblia son muy pequeñas. Entonces con solo quitar uno iba a dañar mucho esa familia. ¿Listo? Entonces el primer relato, o sea, todos hemos escuchado las 3 resurrecciones, ¿cierto? Un detalle particular es que la primera resurrección, la niña acababa de morir, ¿cierto? En el segundo milagro están llevando en el ataúd a la persona hacia el cementerio, ¿cierto? Primero la niña acaba de morir, el joven apenas es llevado en el ataúd y Lázaro ya estaba en el cementerio. Entonces ese es un hecho particular de los 3 milagros, ¿no? Pero otra cosa interesante es que leamos la persona, ¿no? O sea, Jesús hace un milagro en la niña, pero miremos cómo dice el capítulo 5 de Marcos, y vamos a leer el versículo 22 y 23. Vino luego uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces el hombre, cuando fue allá, la niña estaba agonizando, pero cuando dice la Biblia que Jesús se fue hacia la casa, ¿no? Pero cuando ellos van hacia la casa de Jairo, se le atraviesa una persona con otra necesidad, y entonces hay un tiempo allí perdido. Se pierde un tiempo para llegar a la casa. Entonces cuando ya van a llegar a la casa, le dicen a Jesús: la niña murió, ya no hay necesidad de ir allá. Entonces una cosa interesante es que en el versículo 40 y versículo 41 nos dice por quién está compuesta esta familia, ¿sí? Jesús, lo que conmovió a Jesús para hacer ese milagro sobrenatural en esa niña es que esa niña era como lo principal en esa familia. ¿Por qué? En el versículo 40 dice: y se burlaban de Jesús porque él les decía que la niña dormía y que no había muerto. Entonces dice, y entró, y dice, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran 3 discípulos, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, es decir, a ti te digo, levántate. Entonces ahí en el versículo 40 dice que la familia era papá, mamá y la niña, y la que estaba muriendo, la que iba a faltar en la familia, era la niña. Entonces Jesús vio la angustia de papá y de mamá, y estaba, de acuerdo a lo que muestra la Biblia, era como su única hija, ¿no? Entonces estaban perdiendo la única hija de la familia. A Jesús lo conmovió es que una familia estaba rompiéndose, una familia iba a entrar en una crisis y en una desolación tenaz. Entonces eso es lo que conmovió a Jesús. No estaba muriendo simplemente una niña, no, estaba siendo
conmovida totalmente una familia. Era muy pequeñita la familia, era papá, mamá y la niña. Y si la niña ya moría, pues era como lo principal de ellos, ¿cierto? De la pareja. Entonces, eso es lo que movió a Jesús. Y movió a Jesús que el papá, un líder religioso. Es que lo que interesante es que cuando se muestra el relato bíblico acá, a Jesús lo estaban echando de las sinagogas. A Jesús no lo querían en las sinagogas judías. Y un líder de una sinagoga venía y se tiraba a los pies de Jesús a pedirle un favor. A Jesús lo habían despreciado de las sinagogas. A Jesús ya no lo aceptaban allá, ya hasta lo estaban persiguiendo. Pero un líder de una sinagoga viene y se pone a los pies de Jesús a decirle: ayúdeme. Entonces, eso que está haciendo este papá está rompiendo todos esos paradigmas y prejuicios religiosos, porque a él ya no le importó eso. A él ya no le importó el ser judío o el ser líder de la sinagoga, y si era líder de la sinagoga, entonces pertenecía al liderazgo del gobierno. Pero él sabía que al ir donde Jesús, posiblemente iba a perder muchas cosas, porque los mismos líderes religiosos estaban pensando en hacerle daño a Jesús, y él estaba yendo donde Jesús como diciendo que tenía fe en Jesús como el Mesías. Entonces eso conmueve a Jesús, que él ve que ese papá ya no piensa más tanto en ese aspecto social o en ese aspecto de la religión, de cómo me ven o qué me va a pasar, sino que él ve que él es el dolor de un papá, es la angustia de un papá. Eso es el clamor. O sea, ese hombre fue y le pidió a Jesús, a los pies de Jesús, que hiciera un milagro. Pero eso es como la acción de la intercesión. Es como la acción de yo estar hablando con Dios y decirle: ayúdeme, ¿cierto? Entonces, esa familia, ¿cierto?, estaba siendo impactada por una desgracia, pero Jesús viene y resucita a la niña. Cuando Jesús resucita a la niña, está resucitando a esa familia, porque esa familia el papá y la mamá, claro, iban a quedar muy mal, iban a quedar demasiado marcados, ¿cierto? Entonces, al volver a vivir la niña, vuelve la vida a la familia, vuelve la alegría a la familia, porque es una niña de 12 años. Entonces, por eso le titulaba esto las tres familias resucitadas, ¿sí o no? Porque ese es un hecho particular allí. Son tres familias. La primera es papá, mamá y la niña. Y la segunda familia, ¿cierto?, que es Juan capítulo 11, es solo la mamá y el hijo. ¿Sí ves? Es que son familias, es una familia muy chiquitica. Entonces, con uno que falte, ya deja de haber como la familia misma. Entonces, en el capítulo 11 de Juan, yo lo voy a hacer así, es por el tiempo, pero en el capítulo 11 de Juan, se nos relata, en el capítulo 7, perdón, de Lucas, 7 de Lucas, se nos dice allí algo interesante en el versículo 11, y es: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Una cosa que hay que mirar en las tres resurrecciones es que el papá de la niña de 12 años le dijo a Jesús que fuera y tocara a la niña y orara por ella. Y eso era algo que en la ley judía, en la ley de los levíticos, se decía que una persona muerta está inmunda. O sea, que una persona no puede ser tocada cuando está muerta. Pero el papá, ¿cierto?, le había dicho a Jesús que la tocara. Y cuando Jesús dice que cogió la mano de la niña y oró por ella, ¿cierto? Rompió
digamos, esos aspectos ritualistas, de los rituales que no se pueden hacer. Y en el caso del joven, el Señor también hizo otro acto que era prohibido, porque también el joven está muerto y el joven va en el féretro, va en el ataúd. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y cuando el Señor vio a la mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el ataúd. ¿Sí ves? Otra cosa que no se podía. Él tocó el ataúd para que se detuvieran, para que no caminaran más, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que tocó a Jesús? Una mamá destrozada, una mamá que iba a quedar totalmente desamparada, sola, porque ella era viuda y su único hijo también estaba muriendo. O sea, ya iba a quedar sola, es decir, iba a quedar sin familia. ¿Estoy siendo claro o no, hermanos queridos? O sea, Jesús es una persona que muere, pero es una persona muy determinante en la familia, ¿cierto? ¿Quién era la familia allí? Esa mamá, su familia era ese hijo, y para ese hijo su única familia era su mamá. Entonces Jesús ve eso, entiende muy bien eso, y entonces por eso es que la Biblia dice que Él oró para que el joven se levantara. ¿Por qué? Porque al joven levantarse, al muchacho volver a la vida, era devolverle la vida a esa mamá, era devolverle la motivación, el ánimo, la visión. ¿Estamos claros, sí o no? Entonces los tres resurrecciones, los tres milagros, Jesús los hizo porque estaba en peligro la familia, ¿sí? A Jesús, a Dios le importa mucho la familia, ¿sí ve? Vio a un papá destrozado y Jesús viene y le devuelve la alegría a ese papá y a esa mamá. Y ve a una mamá también que va a quedar muy sola y no permite que eso pase, sino que le devuelve la vida y la alegría levantándose a su hijo, ¿sí? Pero en el tercer caso, ¿cierto? Que es Lázaro, ahí ya no hay ni papá, ni mamá, ni nada, sino que es una familia compuesta por hermanos, ¿sí o no? Por Lázaro, Marta y María. Entonces allí esa es la familia, ¿no? Lo que nos muestra la Biblia es que ellos tres son una familia. Ninguno de los tres se ha casado, ¿cierto? No se nos muestran a ellos como conformando una familia. No, están ellos tres viviendo. Posiblemente podrían estar jóvenes. En el pueblo judío después de los 30 años es que se definían las cosas. Entonces eran tres hermanos que vivían, pero ellos tres eran la familia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que las hermanas, en el capítulo 11, el versículo 1 al 3, dice que las hermanas de Lázaro vieron que se enfermó gravemente y mandaron a llamar a Jesús que viniera a orar por él, que Lázaro estaba con graves problemas. Entonces la palabra enseña, ¿no?, que cuando él viene donde está Lázaro, ¿cierto?, las hermanas están destrozadas. Las hermanas le dicen a Jesús: usted se demoró en venir, ¿cierto? Pero Jesús, bueno, fue, y la Biblia dice, no, el milagro más grandote es resucitar a Lázaro después de 4 días. Pero Jesús lo hace es porque Él está viendo una familia que está perdiendo a un ser querido, que es muy importante esa familia. Perder a Lázaro, las dos mujeres, ¿no?, las dos hermanas, perder a Lázaro, al varón de la casa, era quedar en un desamparo por la cultura de ese instante y por el modelo social, ¿cierto? Quedaban las hermanas desamparadas. Entonces eso conmueve a Jesús. Dios no quiere que las familias se rompan. Dios no quiere que las familias se dispersen. Dios no quiere que las familias se pierdan. Ahora, en cada caso, ¿cierto? En el primer caso el papá intercede. En el segundo caso no, fue la misericordia de Dios. O sea, la mamá nunca le pidió el favor a Jesús. La mamá no sabía que iba a pasar Jesús. Eso es un hecho importante, que cuando la Biblia menciona que Jesús va a pasar por la ciudad de Naín, la verdad es que cuando uno ve todo el relato, no había propósito de Jesús de ir allá,
sino que Jesús fue allá, fue directamente a hacer ese milagro, porque Jesús no entró a la ciudad. Jesús nunca entró a la ciudad, Él pasó por ahí. Pero Él pasó por allí es por eso, porque Él sabía una gran necesidad que había en una familia, ¿sí? Jesús no iba hacia la ciudad de Naín, Jesús iba porque iba a encontrarse con una necesidad muy grande. Y en el caso de Lázaro, las hermanas interceden. ¿Sí ves? Tiene que haber en la familia una persona que vaya a Dios y una persona que le diga al Señor lo que está pasando, porque cuántas familias están muriendo, ¿cierto? Cuántas esposas y esposos están sintiendo que se está destruyendo la casa, se está destruyendo la relación, ¿cierto? Los padres están viendo que la familia se está muriendo, se está perdiendo el afecto, se está perdiendo la visión, la honra de la familia. Entonces, por eso es la importancia de lo que hemos estado hablando, de que haya una persona que vaya a Dios por la familia. Y pase lo que pase, porque ¿qué es más terrible que la muerte? ¿Cierto? ¿Qué es más grave en el mundo, en el planeta Tierra, ¿cierto? En nuestra vida natural, ¿qué es lo más serio para nosotros? La muerte. Pero la muerte no detuvo el propósito de Dios, ¿sí ves? Lo más grave que puede pasar en una familia, un duelo, ¿sí ves? Pero en esos tres casos, Jesús no permitió que hubiera duelo. Jesús ya sabía que en ese tiempo no era el tiempo para que hubiera muerte. Entonces, ¿qué le dice Jesús a las hermanas de Lázaro? Jesús les dijo, yo les he dicho que si creen, van a volver a la vida, o sea, voy a resucitarlos. Jesús dijo, el que cree en mí, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí ves? Y ellas dijeron, sí, Señor, un día vamos a resucitar. Y Él le dice, sí, pero yo le estoy diciendo es que ahora también van a volver a la vida, van a volver a sentirse como antes, ¿cierto? Pues, ¿quién hace eso posible? El Señor. ¿Estamos claros o no, hermanos queridos? ¿Quién hace posible que la familia salga de la crisis más grave? ¿Quién es el que puede hacer posible que un diagnóstico, una sentencia o un asunto financiero o una cosa que ya se determine como perdido se levante? ¿Quién puede devolver las cosas? ¿Quién puede volver a que algo sea real? ¿Quién? El Señor. ¿Sí o no? El Señor. Entonces, las tres familias resucitadas son esas, ¿cierto? Donde iban a perder a su hija. Lo principal de la familia de Jairo era su niña. Entonces la Biblia dice, Jesús le devuelve a su niña. En el caso de la mamá y su único hijo, ¿cierto? Esa familia tan chiquitica, Jesús dice, yo le devuelvo a su hijo. Y en el caso de los hermanos, ¿cierto? Jesús le dice, yo le devuelvo a Lázaro, ¿sí o no? Que es seguir la familia firme, es seguir la familia hacia adelante. Créanlo, hermanos queridos, que en medio de todas las problemáticas y las cosas duras que se están moviendo en la tierra, lo que más duele en el corazón de Dios es lo que pase con las familias, porque por una persona en la familia, miles de familias están siendo destrozadas y están siendo muy dañadas, ¿cierto? Porque las mamás, los papás quieren mucho a sus hijos, las esposas o los esposos quieren mucho a su pareja, ¿cierto? Las abuelas quieren mucho a sus nietos. Pero ustedes saben que por esto que está pasando, hay personas que están muriendo de las familias que han sido muy importantes. Y las familias quedan con una angustia muy grande, quedan con un dolor muy grande. Pero ¿saben? Muchas de esas familias, de pronto nunca en medio de ellos hubo uno que buscara a Dios. En medio de las cosas más terribles, en medio de las cosas más duras, ¿cierto? Un líder religioso, no le importó su religión, no le importó su creencia, no le importó los rituales que él estaba acostumbrado, sino que él dijo, no, yo voy a llevar mi necesidad, la necesidad de mi familia a Dios. ¿Estamos claros, no, hermanos queridos? ¿Sí o no? Pues ahí dice, ¿no? Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ¿saben una cosa? Jesús dijo, ¿no?
yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y yo creo que el Señor está para bendecir nuestras familias, ¿sí o no? ¿Ustedes quieren que sus familias sean visitadas de Dios o no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que el milagro de la resurrección es una realidad o no? Claro, si es una realidad, acuérdese que resucitar es volver a vivir, es volver a hacer algo que no se podía. Es que es tremendo, ¿no? Por lo que yo le digo del hecho de que la niña acaba de morir, el muchacho apenas va en el ataúd, pero ya Lázaro estaba en el cementerio. Entonces, si ves que en los tres estados el Señor actúa, Dios hace algo sobrenatural, ¿cierto? Y cada día, cada milagro es mayor que el otro. Cada milagro es algo más poderoso que el otro, ¿sí ves? Pero ¿qué significa eso? Que Jesús hace un milagro en una familia, pero está dispuesto a hacer otro milagro más grande en una familia, y está dispuesto a hacer un milagro más grandote en otra familia, porque Él quiere que las familias sean bendecidas. ¿Usted recibe esa palabra o no? ¿Sí? Pero se necesita un Jairo que interceda, se necesita la misericordia de Dios, ¿cierto? Y se necesitan unas personas como Marta y María que interceden también y que le dicen: Señor, mire, aquí está este problema, ¿cierto? La mayoría, muchos de nosotros sí sabemos orar, sabemos congregarnos, sabemos mucho de la palabra y todo, pero creo que sí falta más búsqueda de Dios por la familia, porque sí están pasando cosas muy duras, pero aquí dice la Biblia que por nada estemos afanosos, sino que todo lo que pase, digámosle a Dios, digámosle al Señor: Señor, mira, está pasando esto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, ¿cierto? Pero ponerse a los pies de Jesús, porque yo creo que Jesús, que lo que hizo el Señor en ese tiempo, está dispuesto a hacerlo ahora con nosotros, hermanos queridos. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Este momento es un momento muy peligroso. Este tiempo es un tiempo muy duro por la pandemia y los riesgos que hay, los riesgos biológicos, los riesgos pues físicos y todas estas cosas. Pero yo sí creo que la búsqueda de Dios puede guardar mucho nuestra casa, nos puede librar de malas noticias.